Hay otros medios de comunicación que son mucho más propicios a ser influidos por el poder político y algunos otros en los que el poder político ha entrado directa o indirectamente comprando las acciones y dominando los consejos de administración o dominando los accionariados. En 1982, el PSOE decidió volver a entrar directamente en el sector de los medios de comunicación, creando la cabecera Tribuna Vasca, un periódico directamente del PSOE vasco que tuvo como director a don Eduardo Sotillos, que sería portavoz del gobierno de don Felipe González, y como colaboradores a varios periodistas que entonces eran socialistas, aunque luego alguno de ellos evolucionaría hacia la derecha. Era un periódico muy vinculado al Partido Socialista, claramente. Tenía el origen ideológico del liberal que había hecho Prieto en Bilbao, y la editorial se llamaba Editorial Liberal, exactamente, y tal, pero... Y entonces, pues ese era un periódico en el que éramos muy duros con ETA. Yo firmaba todos los días en la primera página una cosa que se llamaba... Por eso es que lo quería mencionar, porque ahí estuvimos un grupo de personas, allí, diciendo en aquellos años, cuando había muchos muertos de verdad, y se acababan los redactores para cubrir los atentados de ETA, teníamos amenazas permanentemente y tal, ¿no? El PSOE había intentado hacer un periódico, pero que era muy importante. Tribuna Vasca. Exactamente. Sí, sí. Ahí se metió cantidad de dinero, vamos. Ahí estaba Sotillo, el fracaso más absoluto, ¿no? Ahí estaba también Santiago González, que ahora escribe en El Mundo, y era uno de los redactores más importantes de la Tribuna. Tras el fracaso de Tribuna Vasca, el PSOE volvió a tener su oportunidad para entrar en el sector de los medios de comunicación con la gran subasta para privatizar medios de comunicación del Estado. Ahí compró varios periódicos en Andalucía que se agruparían en lo que se llamó el Grupo Prensa Sur. Aunque ninguno de los periódicos de Prensa Sur era líder, sí tenían suficiente influencia como para ser un grupo relevante en la comunidad andaluza. Y otra intervención muy comentada fue en la subasta para el periódico Alerta de Cantabria, periódico que sí era líder en su provincia y que era además uno de los periódicos más rentables de la antigua prensa del movimiento. De hecho, la mayoría de periódicos se equivocó, porque al saber que el magnate del grupo Prisa, don Jesús Polanco, presentaba una oferta para comprar Alerta, todos los medios pensaron que Prisa se iba a acabar quedando con Alerta, y se enteraron con que no, con que el gobierno de don Felipe González se lo concedió a una empresa que era filial directamente del PSOE de Cantabria y de don Jaime Blanco y del señor González Bedoya. Vimos una oportunidad en el Alerta de Santander y había también motivaciones de carácter sentimental de parte de Jesús Polanco. En la de Santander, claro. Santander y tal. Entonces se me encargó a mí que hiciera esa operación. Con el periódico Alerta, como saben ustedes, uno de los periódicos más rentables de la cadena, al no haber adquiriente en la tercera, o no se presentó nadie en la tercera subasta, recordarán ustedes que hubo una cierta conmoción en Cantabria ante el posible riesgo de cierre definitivo del periódico. Nosotros visitamos mucho por Alerta, que prácticamente no. Y por sur de Málaga. Ahí tuvimos la enemiga de Alfonso Guerrero, que nunca fue muy favorable a nosotros. Hay que decir que las relaciones con el gobierno de Felipe González fueron muy difíciles. Lo que se repite en ese momento es que Alerta, después de que lo saque a subasta el Estado, se convierte en el periódico del PSOE en Cantabria, y muy concretamente se dice controlado por Juan González Bedoya. Bueno, sí, yo era el editor, era el presidente del Consejo de Administración. Es decir, Alerta, en la privatización de los medios de comunicación del Estado, antigua prensa del movimiento, Alerta, que era uno de los periódicos más rentables de esa cadena, las tres primeras subastas quedan vacías. Nadie va a esas subastas, se piden 600 millones de pesetas de entonces. Entonces, la ley dice, o el decreto que privatiza, dice que si en 3 subastas queda vacío, hay que cerrar el medio. Se cerraron, de hecho, muchos. Se cerraron, pues prácticamente eran 60 y tantos.
subasta con la que no nos hicimos porque se presentó, en mi opinión, una oferta temeraria, exactamente como habían descrito, del grupo próximo al Partido Socialista de Cantabria, que se quedó con el periódico y que no supo gestionar. Pues cuando llega el miércoles y se abren las plicas, resulta que nosotros ofrecimos 480 millones, el grupo Correo 410, el grupo MOL 380 y el país 250, y a partir de ahí es verdad. Durante los siguientes 5 años, el periódico Alerta perdería su condición de diario más leído de Cantabria al ser superado por el periódico Diario Montañés, que era propiedad del grupo Correo o Ibocento, que había sido uno de los que había litigado sin éxito por quedarse con el periódico Alerta. Lo que pasa es que nosotros, durante la negociación y a lo largo de la negociación, del estudio de la compra de Alerta, ya vimos que el Diario Montañés podía ser una opción. Y efectivamente no conseguimos el Alerta y pasaron a comprar compramos el Diario Montañés. Y pasaron a comprar compramos el Diario Montañés.